Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Alejandra Peña, soy la directora del curso de Introducción a la Agronomía y hoy vamos a hablar de la tarea 3. Esta tarea consiste en dos momentos, es la única actividad grupal que se va a hacer en el curso y el momento individual es la selección de un tema y la organización de esa presentación en PowerPoint. El momento grupal es identificar a través de todos ustedes, pueden orientarse con el tema seleccionado, identificar ya en una imagen los temas y consolidar el trabajo final. Es algo muy sencillo, sin embargo, teniendo en cuenta que han presentado diferentes inquietudes, este trabajo que se vence el 15 de julio se amplía la fecha hasta el 18. 3 días más, hasta el día domingo, ustedes pueden realizar ese trabajo, así que por favor analizar muy bien lo que están haciendo y cuando seleccionen el tema tengan en cuenta las normas APA que se han adjuntado en el foro. Las inquietudes más grandes son sobre el paso 1, entonces, ¿qué deben de hacer? Seleccionar uno de estos temas. O qué es un sistema de producción agrícola, o qué son los componentes de un subsistema o los subsistemas, qué son las entradas y salidas de un componente del sistema, qué son los tipos de interacción entre esos componentes y qué relación hay entre los componentes y el flujo. Esos son los 5 puntos y cada uno de ustedes, teniendo en cuenta que el grupo es de 5, debe escoger uno solo de los temas. El paso 3 es una identificación práctica, entonces se les pone este dibujo, esta gráfica de un sistema de producción y allí hay unos subsistemas que son, por ejemplo, la producción de porcinos, la producción de avícola, la producción bovina, la producción equina, ¿sí? El cultivo de acelgas, el cultivo de cítricos, una huerta casera, la vivienda del propietario y el cultivo de tomate cherry. ¿Qué deben de hacer? Identificar cuáles son los componentes, identificar cuáles son los subsistemas, ¿sí? Identificar también cuáles son las interacciones que hay entre estos subsistemas y el flujo que hay entre ellos. Teniendo en cuenta esa información, se les va a aclarar, se les va a definir para que usted la haga muy bien, pero por favor tengan en cuenta que el trabajo es sobre esta imagen y aquí se les aclara qué es lo que deben de revisar. Entonces vamos a definir. Los componentes son todos aquellos elementos que integran un sistema y son fundamentales. Ejemplo, esta granja está conformada por factores bióticos y abióticos que sin ellos la granja no tiene una razón de ser, ¿verdad? Entonces, esta es una definición de componentes para que ustedes tengan claro entonces cada uno de ellos. El sistema es todo, o subsistemas o componentes son cada uno de ellos. Entonces podemos definir que esos componentes son agrícolas, pecuarios, económicos o socioculturales. Los agrícolas corresponden entonces a las plantas y a todo lo que tiene que ver con los cultivos, los insectos que infectan esos cultivos, los microorganismos y toda la producción, ¿sí? No solo de frutos, también de raíces, de hojas, todo lo que tiene que ir relacionado a cultivos es lo agrícola. Todo lo que tiene que ir relacionado con animales es pecuario. Entonces, no solamente hablamos de los animales que se tienen en el sistema, sino también de todos los problemas sanitarios, plagas y enfermedades que estos puedan tener. Posterior a ello, también contamos con el componente económico que se representa en la inversión económica, como las viviendas, los galpones, los equipos, las herramientas, las condiciones económicas, todo, excepto las siembras y el manejo agronómico, porque esto va hacia el manejo agrícola. Seguimos con el componente sociocultural
y entonces se establece por el productor toda la familia, los trabajadores, el nivel escolar que ellos puedan tener, la distribución de actividades de trabajo, las costumbres, las creencias, todo eso influye sobre el sistema de producción. ¿Qué son las entradas? Son los flujos que ingresan y salen del sistema. Y hay controlables y no controlables. Entonces estamos hablando de que los controlables se pueden restringir por el propietario. Entonces son las materias primas, la tecnología, la mano de obra. Las que no se controlan son aquellas que requieren altos costos, como los cambios climáticos, que pueden entrar y afectar la producción, los problemas fitosanitarios, entre otros. Las salidas son las contribuciones que el subsistema hace al medio y se clasifican como productos principales, subproductos y residuos. Estábamos dando en la web un ejemplo del café. ¿Cuál es el producto principal del cultivo del café? Pues el grano de café, ¿verdad? ¿Cuáles son los subproductos? El mucílago y la cascarilla, la cáscara del café, ¿verdad? ¿Y cuáles son los residuos? Pues son las aguas mieles. Entonces ellas todo esto tiene un límite y hay un punto de interacción entre los componentes de ese sistema y el nivel de control del componente sociocultural sobre esas entradas y salidas del sistema. ¿Cuáles son las interacciones? Entonces existen unas que son directas, donde el componente 1 tiene una salida que es la entrada para el componente 2, y aquí está el ejemplo. Componente 1, cultivo de maíz. Componente agrícola, subsistema 1 es el cultivo de maíz. El subsistema 2 es la producción de gallinas, ¿sí? Entonces, la salida del cultivo de maíz es la mazorca, ¿sí? Son los granos de maíz que sirven como entrada para la producción de gallinas, ya que es un alimento o materia prima para esta producción de gallinas. Existe una relación que es cíclica, entonces seguimos. Aquí está el cultivo de maíz, aquí están las gallinas, estamos hablando de los granos de maíz que salen del primer componente, ingresan como entrada al segundo componente, pero las gallinas al momento de depositar sus excrementos y estos aplicársele al componente 1, que es el cultivo de maíz, son aprovechados como nutrientes para ellos, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere cuando hablamos de cadena cíclica. La competencia es cuando dos componentes compiten y podemos hablar de ellos, ejemplo, las arbences agresivas dentro del cultivo de maíz que compiten por agua, nutrientes y a veces hasta por luz. Y las relaciones entre los componentes y los flujos es la relación negativa. Existe cuando un componente puede controlar sus propias entradas. Entonces hablamos de la gallina que controla la cantidad de alimento a ingerir. Y yo creo que todos los animales de producción lo hacen, ¿verdad? Está la positiva cuando se puede realizar el control que se puede realizar sobre las salidas basándose en el ambiente. Entonces a esto se habla de esos cambios climáticos extremos que influyen sobre la producción, por ejemplo, de los huevos de la gallina. Y la regulación intercomponente es cuando el control sea de un componente sobre el flujo de otro. Y hablamos entonces el ejemplo de el ser humano, el propietario, puede controlar la cantidad de huevos que se van a fertilizar en un determinado tiempo. Teniendo en cuenta entonces toda esa información, lo que ustedes deben de entregar como producto grupal es la siguiente estructura: portada de los integrantes, la introducción, las definiciones, que son cada una de las diapositivas que ustedes subieron, la imagen propuesta, que es esta de acá arriba, esta que tenemos aquí, esta imagen, perdón, por aquí la teníamos más clara, acá. Esta es la imagen que van a presentar y posterior a eso van a hablar de cuáles fueron los componentes encontrados, cuáles son las entradas de cada uno de sus componentes, cuáles son las salidas
encontradas de cada uno de los componentes y cómo hay esas interacciones. Entonces dar un ejemplo de una interacción cíclica, de una directa, y dar también conclusiones, ¿sí? De por qué es importante este trabajo. Como son 2 diapositivas de manera individual, son las definiciones y la bibliografía, que esto va consolidado en todo el trabajo. Es un trabajo en equipo, espero que lo hagan muy bien. Cualquier cosa, estoy atenta. Cualquier duda, inquietud, pueden consultar en la OVA, que está toda la información. Feliz noche.